Teorema fundamental del cálculo. Si una función f es continua en el intervalo cerrado a, b, entonces la integral que va de a hasta b de f de x con respecto a la variable x va a ser igual a la antiderivada evaluada en b menos la antiderivada evaluada en a. Pues recuerden que f es cualquier función tal que la primera derivada de f minúscula de x es igual a f mayúscula de x para cualquier valor de x que pertenezca al intervalo en el cual vamos a estar trabajando. Es decir, f mayúscula de x es una integral de f minúscula de x. Veamos un ejemplo. Me piden calcular la integral de 1 hasta b de x a la 2 menos 3 con respecto a la variable x. Entonces lo que voy a hacer es ir a calcular la antiderivada. Vean que la integral de x a la 2 es x a la 3 sobre 3 y la de menos 3 es menos 3x más la constante de integración. Entonces el teorema lo que me dice es que realice f de a menos f de b, en donde a es 2, el límite superior de la integral, y b es 1, el límite inferior de la integral. De esta forma vamos a obtener que es igual a 8 tercios menos 6 más c menos 1 tercio más 3 menos c. Y si ustedes observan bien, el valor de c va a desaparecer dado que se restan y obtendríamos que es igual a menos 2 tercios. Esto siempre va a pasar, que la constante de integración se va a cancelar. Por esta razón vamos a utilizar la siguiente notación. La integral va a ser igual a la antiderivada, tomando que la constante es 0, dado que ustedes ya observaron que acá no va a importar cuál sea el valor de c. Por esta razón lo más simple es utilizar c igual 0. Y vamos a poner esta línea y los dos límites de integración, denotando que voy a evaluar la antiderivada en 1 y en 2 para aplicar el teorema fundamental del cálculo, en donde haríamos f evaluada en 2 menos f evaluada en 1, lo cual me vuelve a dar menos 2 tercios. Entonces, si ustedes observan, es mucho más fácil hacerlo de esta forma, que es la que vamos a trabajar a partir de este momento. Segundo ejemplo, quiero calcular la integral de menos 1 hasta 3 del valor absoluto de 2 menos x más x a la 2. Aquí hay un detalle muy importante y es que si ustedes observan, este valor absoluto se hace 0 en 2, es decir, en un valor intermedio entre el menos 1 y el 3. Por esta razón va a ser necesario que utilicemos la definición de valor absoluto. Si ustedes recuerdan, el valor absoluto de 2 menos x es equivalente a 2 menos x cuando lo que está aquí adentro es mayor o igual que 0, es decir, cuando 2 es mayor o igual que x. Y el valor absoluto de 2 menos x va a ser equivalente a esta expresión cuando lo que está acá adentro es menor a 0, lo cual va a suceder cuando el x sea un valor mayor a 2. A continuación, lo que hacemos es utilizar la propiedad que nos decía que yo puedo separar una integral en una suma de dos integrales, tomando el 2 como el valor en cual voy a hacer la división de mi intervalo. Entonces vean que voy a calcular la integral de menos 1 hasta 2, donde el valor absoluto de 2 menos x va a ser equivalente a 2 menos x. ¿Por qué? Porque estoy en un intervalo en donde los x son menores o iguales que 2. Por lo tanto, esto es equivalente a 2 menos x más x a la 2. Y luego la integral de 2 hasta 3 voy a utilizar en lugar del valor absoluto de 2 menos x esta expresión, porque estoy en un intervalo en donde los valores de x son mayores a 2. Y ahora sí, ya teniendo las dos integrales, lo único que voy a hacer es distribuir este menos acá y ordenarlas, por lo que ya tenemos las integrales que queremos calcular. Así que procedemos a integrar. Tenemos que la integral de x a la 2 es x a la 3 sobre 3, la de menos x es menos x a la 2 sobre 2 y la de 2 es 2x. Y esta es muy similar, exceptuando por los signos. Entonces, recuerden que al tener la integral, uso esta notación, la cual me indica que es la integral en el intervalo de menos 1 hasta 2 y esta de 2 hasta 3.
En cada uno de los paréntesis, es decir, en cada una de las integrales, voy a aplicar el teorema fundamental del cálculo. Entonces, ven que esta de acá sería la integral evaluada en 2 menos la integral evaluada en menos 1 y luego más la integral evaluada en 3 menos la integral evaluada en 2. Obteniendo así que esto es igual a 14 tercios menos 17 sextos más 15 medios menos 2 tercios, lo cual es 43 tercios. Es decir, el valor de la integral buscada es 43 tercios. Ahora veamos el segundo teorema fundamental del cálculo. Se utiliza cuando los límites de integración no son solo constantes, sino cuando uno de ellos o ambos son funciones definidas en términos de una variable distinta a la de la integral. El teorema dice de lo siguiente: si f es continuo de intervalo i que contiene el número a, para todo x en el intervalo se cumple que la derivada con respecto a la variable x de la integral que va desde la constante a hasta x de f de t de t es igual a la función, pero evaluada en el límite superior. Y de forma general tenemos que la derivada con respecto a x de la integral que va desde a hasta una función alfa de x de f de t de t va a ser igual a f evaluada en alfa de x por la derivada de alfa de x, o bien que la derivada con respecto a x de la integral que va desde alfa x hasta beta x de f de t de t es igual a f evaluada en beta de x por beta prima de x menos f evaluada en alfa de x por alfa prima de x. Y estas son funciones derivables. Vean que esto tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque si yo calculo en la integral, voy a encontrar la antiderivada, es decir, f mayúscula, y al evaluarlo obtendría f mayúscula de x menos f mayúscula de a, y luego habría que derivarlo. Entonces la derivada de f mayúscula de x sería f minúscula de x por la derivada de x, que es 1, menos la derivada de f mayúscula de a, que sería f minúscula evaluado en a, por la derivada de a, que como es una constante sería 0. Entonces vean que efectivamente me queda solo el f de x. Y estas tienen un análisis muy similar, el cual les recomiendo hacer ya que es un muy buen ejercicio. Entonces veamos. Sea f de x igual a la integral que va de 2 hasta x de 3 menos 3t a la 2 con respecto a la variable t, me piden hallar la función f de x y calcular la derivada con respecto a la variable x de esa función f de x. Vamos a hacer en este caso un ejercicio, primero para comprender mejor qué es lo que estamos haciendo y segundo, ver que lo que me está haciendo este teorema es simplificar los cálculos. Entonces, si yo realizara lo que me están solicitando con el primer teorema fundamental del cálculo, lo haríamos de la siguiente forma. Tendríamos que tomar la función que me están dando, que en este caso es una integral, y lo que haríamos precisamente es ir a calcularla. Vean que como voy a integrar con respecto a la variable t, sería 3t menos 3t a la 3 sobre 3 y evaluado de 2 hasta x. Simplificando me queda de esta manera. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es tomar esta función y evaluarla en x menos la misma función pero evaluada en 2, lo cual es igual a 3x menos x a la 3 más 2. Ya tenemos quién es f de x. Y si la derivamos, vean que me quedaría 3 menos 3x a la 2. Ahora, ¿qué pasa si lo hacemos con la segunda parte del teorema fundamental del cálculo? Es mucho más simple. ¿Por qué? Porque este me decía que si yo quería realizar este cálculo, lo único que tengo que hacer es tomar la función y evaluarla en el límite superior. Es decir, 3 menos 3x a la 2. Y listo. Ven que en este caso fue sumamente fácil calcular la derivada de la función que me estaban solicitando. Esta es la gran utilidad que tiene este teorema. Y un aspecto importante es que vamos a reconocer cuál de todas utilizar tomando en cuenta los límites de integración. En este caso es constante y la función identidad, es decir, x. Acá tenemos una constante y cualquier función y aquí dos funciones en los límites de integración. Veamos otro ejemplo. Me piden calcular la derivada con respecto a x de la integral que va desde 2x hasta 3x a la 4 de esta función en términos de u
más la integral que va desde 1 menos 3x hasta 1 de la función u a la 3 sobre u a la 2 más 1 con respecto a la variable u. Entonces, vamos a ir a utilizar el teorema, el cual me dice, si tengo que calcular la derivada de una integral cuyos límites de integración son ambos funciones, lo que se hace es tomar la función y evaluarla en el límite superior por la derivada de la función que está en el límite superior menos la función evaluada en el límite inferior por la derivada del límite inferior. Y para la otra integral vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a tomar la función y la vamos a evaluar en el límite superior por la derivada de dicho límite, menos la función evaluada en el límite inferior de la integral por su respectiva derivada. Resolviendo esto, se obtiene toda esta expresión. Vean que en este caso la derivada de 1 era 0, entonces esto se me va a ir. Luego, trabajando algebraicamente esto, se va a obtener que es igual a esta expresión de acá. Es decir, todo esto es la derivada con respecto a x de esta suma de integrales. Tercer ejemplo, considera las funciones g y h las cuales son derivables y g de x es igual a la integral de 0 a x de p de t de t y h de x es igual a la integral de 0 hasta g de x de 2 f de t. Además se sabe que p de 0 es igual a 9, que f de 0 es igual a 7 y me piden calcular la primera derivada de h evaluada en 0. Iniciamos entonces calculando la derivada de h. Noten que h era esta integral, entonces lo que vamos a hacer es derivarla con el teorema, el cual me dice que tome la función, la evalúe en el límite superior por la derivada de dicho límite superior. Ahora, vean que g de x es igual a esta integral, entonces tendríamos que h de x es igual a 2 por f evaluada en esta integral por g' de x, que en este caso sería venir a derivar precisamente esa misma integral. Entonces, acá tenemos que volver a utilizar el teorema. Como la integral va de 0 a x, es simplemente tomar la función y evaluarla en x, es decir, p de x. Y a continuación, lo que vamos a hacer es ya evaluar h' en 0, que es igual a 2 por f evaluada en la integral que va de 0 hasta 0, porque recuerden que x es 0, de p de t por p evaluada en 0. Por las reglas básicas, cuando yo tengo la integral de un valor hasta ese mismo valor, es decir, que los límites de integración son los mismos, esta me da 0, por lo cual tenemos 2 por f de 0 por p de 0. Estos valores ya me los daban y de esta manera h' de 0 es igual a 2 por 7 por 9, que es 126. Así vemos lo importante que es conocer las reglas básicas de integrales definidas, así como el teorema fundamental del cálculo, primera y segunda parte. Para finalizar, pueden realizar los siguientes ejercicios.